En el año 2011, un joven desapareció en el cañón del Colca y nunca fue encontrado con vida. Estoy hablando del caso Ciro Castillo. Quiero recordar con ustedes este caso para analizarlo, develar ciertos detalles y por qué es que Rosario Ponce, quien fue su pareja en ese momento, nunca fue encarcelada a pesar de ser la principal sospechosa de su deceso, ya que, como sabemos, ella desapareció junto a él en abril del año 2011. Por eso les pido que se queden hasta el final de este video, dejen su like, compartan para apoyar este canal y muchas gracias a todos los que me apoyan viendo mis videos. Empecemos, amigos. Ciro Castillo era un joven de 26 años de edad. Él nació en Lima el 16 de mayo del año 1984. Estaba estudiando la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Agraria La Molina. Es ahí donde él conoce a Rosario Ponce, con quien tuvo una relación sentimental y con la cual decidió hacer un viaje recorriendo diversas zonas del Perú, ya que los dos estaban estudiando la misma carrera y compartían la misma pasión, que era la naturaleza, los bosques y recorrer la geografía peruana. Sucede que más o menos a mediados de marzo del año 2011, ellos enrumban a la ciudad imperial del Cusco. Y es desde ahí donde ellos tenían planeado regresar a la capital el día 10 de abril. Ellos llegan luego a la ciudad de Arequipa y, como sabremos, en la ciudad o en el departamento de Arequipa se encuentra el Cañón del Colca, un cañón gigantesco, enorme, que nunca debe ser recorrido a pie por nadie, porque no solamente por el riesgo de poder perderse, sino también por los animales salvajes que habitan esa zona. Estamos hablando de pumas, estamos hablando del cóndor andino, que también ataca a personas, y también porque no hay comida en esa zona. Entonces ellos desaparecieron porque se perdieron en esta travesía. Una vez en el Cañón del Colca, la pareja de estos dos jóvenes, que en ese momento el chico tenía 26 años de edad y la chica tenía 24, decidieron cruzar el Cañón del Colca para posteriormente regresar a la ciudad de Lima. Y es el día 3 de abril que Ciro Castillo llama por celular a su mamá, informándole que iban a llegar a la capital, a Lima, el día 10 de abril de aquel año. Pero para muy mala suerte se dan cuenta que una vez estando en el gigantesco cañón, ellos se habían perdido. Y es entonces que el día 4 de abril ellos se ponen de acuerdo. Y entonces, como en las noches se podía ver a la distancia luces que probablemente pertenecían al poblado de Tapay, es que Ciro Castillo se pone de acuerdo con su pareja, es decir, con Rosario Ponce, para ir a pedir ayuda. Entonces Rosario decide quedarse ahí mismo. Es necesario y preciso mencionar que ellos estaban muy cerca del Nevado Bomboya. Era una zona donde hacía mucho frío y donde casi no había comida, o mejor dicho, no había, porque fue de milagro que Rosario Ponce pudo pedir ayuda a unos rescatistas, se comunicó con
algunos amigos con la poca batería que tenía, porque en las manifestaciones que ella dio a la fiscalía, ella dijo que se había quedado sin batería su celular el día 4 de abril. Cosa que después fue desmentida por la fiscalía porque se vio que el día 11 de abril hubo una llamada o intento de comunicación por parte de ella para pedir nuevamente auxilio. Es así que ella fue de milagro rescatada unos días después en un estado de hipotermia, de desnutrición, porque se había estado alimentando de insectos y de algunas hierbas que crecían por ahí en las llanuras del gigantesco cañón. Pero esta historia demoró mucho más, y es aquí que les quiero detallar y explicar qué es lo que pasó realmente. Una vez encontrada, Rosario Ponce fue llevada de inmediato en un helicóptero a la ciudad de Lima para ser atendida y posteriormente ser investigada, o mejor dicho, tomarle la declaración de qué es lo que pudo haber pasado con con Ciro Castillo, que era su pareja en ese momento, ya que él fue solo a pedir ayuda. En un primer inicio ella se mostró con intención de colaborar, pero posteriormente ella no quiso ya recorrer los lugares donde él pudo haber desaparecido, porque recordemos que el cuerpo de Ciro Castillo fue encontrado en un acantilado de 900 metros de profundidad en el mes de octubre, y su cuerpo estaba ya momificado porque él había estado fallecido ya varios meses atrás, según las necropsias de ley que se le practicaron al cadáver del joven. Lo curioso de todo esto es que aparentemente él no falleció por un empujón. Lo que pasó es que parece que él había tropezado y se había caído. Y se había rodado por cientos de metros, porque tenía múltiples fracturas en todo su cuerpo. Entonces ahí es que la fiscalía decide empezar a investigar a Rosario Ponce como principal sospechosa. Y es aquí que yo quiero analizar con ustedes por qué es que ella finalmente fue absuelta, a pesar de que la misma familia de Ciro Castillo la denunció como presunta homicida de su hijo. Es decir, de este chico que en ese tiempo tenía 26 años y que aparentemente falleció poquitos días después del 4 de abril del 2011, que fue la última vez que ellos se vieron, y él desapareció supuestamente para pedir ayuda, pero esta historia nunca fue del todo corroborada y nunca se llegó a saber la verdad. Cuando la fiscal a cargo, es decir, la Fiscalía de Arequipa, decide iniciar las investigaciones, le toma la declaración a Rosario Ponce en aquel tiempo, pero había muchas inconsistencias. Por ejemplo, ella dijo que la última vez que pidió ayuda fue el día 4 de abril de ese año, porque en ese momento a ella se le acaba la batería de su celular. Es gracias a esta llamada que ella pudo ser rescatada. Pero luego de un peritaje, se pudo conocer que el día 11 de abril ella había vuelto a prender su celular y había vuelto a hacer una llamada. Quiero pensar que de suerte logró ella prender su celular, tendría 1% de batería y qué sé yo. Intentó hacer alguna llamada, cosa que nunca fue corroborada tampoco en ninguna de las diligencias. Ella llegó a ir a acompañar a los rescatistas y el presidente de la República de aquel entonces, Alan García, ordenó al ejército que vayan a la zona, a la escena donde había desaparecido el chico,
para hacer la reconstrucción. En un inicio, la chica, Rosario Ponce, acompañó al grupo de rescatistas, que eran 50, pero posteriormente empezaron las contradicciones, y es ahí que Ciro Castillo Rojo, el padre, decide, conjuntamente con su familia, denunciarla a ella como principal sospechosa, porque no había consistencias en las cosas que ella decía. Por ejemplo, en la dirección por donde supuestamente él se había ido, se contradecía mucho en sus manifestaciones. La cámara fotográfica que ella entregó se notaba que había sido manipulada porque se veía que se habían borrado varias fotos que después pudieron ser recuperadas. Entonces, varias cosas que podían hacer sospechar a la fiscalía y a la familia que probablemente había una tercera persona implicada en el caso. Pero esta versión tampoco pudo ser probada. Y es ahí que la fiscalía decide archivar la investigación en contra de Rosario Ponce porque hubo una carpeta fiscal en la Fiscalía de Arequipa en contra de Rosario Ponce como presunta homicida de Ciro Castillo al haberlo empujado, supuestamente. La familia de Ciro Castillo apeló la decisión de primera instancia y entonces la investigación contra Rosario Ponce se amplió. Pero la Corte de Justicia de Apelaciones de Arequipa, en aquel año y en los años posteriores, ya en el año 2013 para ser más exactos, decide archivar definitivamente la investigación contra ella porque no se encontraron elementos suficientes de convicción, es decir, pruebas que dijeran que efectivamente ella lo empujó. Porque cuando se encontró el cuerpo de Ciro Castillo con fecha 16 de octubre del año 2011, de aquel año, se encontró su cuerpo en una posición fetal y se concluyó que había muerto efectivamente por un politraumatismo, es decir, múltiples fracturas. Se había caído, se había desbarrancado, pero no se pudo corroborar de ninguna manera que haya sido empujado por algún tipo de fuerza externa, como sería la fuerza de un empuje. Lo único que se encontró fue un guante adicional que estaba ahí, en la escena del crimen, al lado del cuerpo, y la ropa, que tenía algunas roturas, principalmente en la manga y una zona de la casaca, pero el resto de la ropa estaba intacta. Entonces la fiscalía la corte de Arequipa decidió archivar definitivamente el caso al no poder incriminar a Rosario Ponce de ninguna manera. Años después, el año 2015, Rosario Ponce contrae matrimonio con el padre de su hijo, que había sido su expareja antes de Ciro Castillo. Y eso es todo lo que se sabe de esta mujer que actualmente está casada y tiene una familia. Espero que les haya gustado este video, queridos amigos. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a todos los que ven mis videos. Eternamente agradecidos con ustedes. Y bueno, conmigo será hasta la próxima. Si les gustó el video, no dejen su like. Si tienen algún comentario, déjenlo ahí abajo, háganmelo saber. Y bueno, conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho y que estén bien.